Mis queridos estudiantes, tengan ustedes un feliz día, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que era la Palestina en los tiempos de Jesús. Y al hablar de la Palestina en los tiempos de Jesús, vamos a hablar entonces de que hay un contexto político, un contexto social, un contexto cultural y por sobre todo un contexto histórico. Vamos a conocer cada uno de esos aspectos. Cómo estaba constituida la sociedad de ese entonces, qué costumbres tenían, qué tipos de economías manejaban, cómo se gobernaban. Todo eso lo vamos a hablar en esta clase. Pues resulta entonces que cuando hablamos de la Palestina en los tiempos de Jesús, tenemos que hablar de una cosa primeramente muy importante, que este fue el lugar donde los cristianos y judíos creen llegó para los judíos un profeta, que fue Jesús, y para los cristianos el Mesías. ¿Listo? Algunos de estos judíos, o muchos de estos judíos, se volvieron mesiánicos, es decir, muchos de estos judíos consideraban que Jesús era el Mesías, y por lo tanto lo siguieron, y al creer en él se convirtieron en judíos mesiánicos, que más adelante se convertirían en cristianos. ¿Listo? Entonces, hay que entender también que la Palestina en los tiempos de Jesús era un espacio geográfico que además había sido colonizado. Vamos a hablar también del colonizador, que en este caso es el Imperio Romano. Vamos a hablar de cuáles eran sus políticas, vamos a hablar de todo lo que el Imperio Romano representaba para la Palestina en ese entonces. Palestina estaba dividida en tres grandes partes. La primera es Galilea, la segunda es Samaria y la tercera es Judea. Por lo tanto, cada una de estas regiones, Galilea, Samaria y Judea, tenían su propio rey. Y ese rey era un rey puesto o impuesto por el emperador romano. Aquí entonces vemos en Galilea algo muy interesante. Miren, Nazaret. ¿Qué nos hará recordar? Claro, Jesús de Nazaret. Aquí en Nazaret es donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. ¿Listo? El lago Galilea es uno de los lagos más conocidos por todos los milagros que Jesús hizo, los milagros importantísimos que Jesús hizo. El río Jordán, que si vemos aquí, viene del lago Galilea, ¿cierto? Y desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto también es importante porque allí se ubicaron unos grupos judíos, que eran los esenios, en Qumran, y allí resulta que guardaron todos los rollos del Antiguo Testamento. Y hoy por hoy, al analizar los rollos y al analizar el Antiguo Testamento o la Tanaj, que era la Biblia sagrada, el libro sagrado de los judíos, pues podemos encontrar que hay casi un 98% de similitud. ¿Listo? Son unas copias no solamente legibles, sino muy, pero muy importantísimas, pues son unos documentos que fueron descubiertos y que nos dan garantía de la legitimidad de lo que es el Antiguo Testamento. El río Jordán, que significa el que desciende o el que baja, ¿cierto? También tiene, este río Jordán tiene historia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y pues nos podemos dar cuenta que aquí Samaria es una de las regiones más importantes porque tenía mucha rivalidad con los judíos, con los que pertenecían a Judea. En Samaria entonces, gracias a esta región, Jesucristo habla de la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Entonces, de cómo alguien que se consideraba un enemigo puede ayudar a otro. Y allí es donde se refleja el amor de Dios. Entonces, Judea es importante porque en Judea está Jerusalén y está Belén. Belén, el lugar donde nació Jesús de Nazaret. ¿Y por qué Jesús nació en Belén y no en Nazaret? Pues porque resulta que en los tiempos cuando María estaba embarazada, el emperador quiso contar cuántas personas habían en su imperio. Y es por ello que todas las personas tenían que venir a ser censadas. Censar significa contar. Entonces todos los de Galilea y Samaria y Judea tenían que venir a Belén a ser censados, a ser contados. Entonces María y José tuvieron que hacer este larguísimo viaje para poder llegar a Belén. Cuando ella llega a Belén, pues resulta que le dan los dolores de parto y allí tiene a Jesús
en lo que se conoce como un establo o en un pesebre. Jerusalén es una ciudad importantísima porque, como ven ustedes aquí, está el templo, y el templo era algo importantísimo para los judíos, era algo pues que obviamente en el argot espiritual ellos tenían que ir a visitarlo, porque allí era donde se conectaban con Dios, allí era donde ellos entregaban sus plegarias, sus sacrificios a Dios. Entonces los judíos de todas las partes del mundo, incluso de Galilea, Samaria y Judea, alguna vez en su vida habían peregrinado, habían ido a Jerusalén a visitar el templo. ¿Listo? Aquí conocemos también, o vemos aquí, el mar Mediterráneo, el mar que une lo que es África, Asia y Europa, y pues el que tuviera el control del mar Mediterráneo tenía el control político, el control cultural, social y demás de todas estas regiones. ¿Y por qué? Porque manejaba la economía, decidía quién importaba, quién exportaba y demás. Esta es la Palestina en los tiempos de Jesús, y sobre todo este territorio Jesús predicó el Evangelio, y luego sus discípulos comenzaron a extenderlo a Europa, a África y a otros lugares de Asia. Bueno, vamos a ver entonces el sistema político que se manejaba en ese tiempo. Cuando hablamos del sistema político estamos hablando de cómo se gobernaban en ese tiempo a las personas, o cuáles eran las leyes que los dominaban. Entonces hay que entender que hay un sistema político local, es decir, un sistema político para aquellas personas que viven en un territorio pequeño. Ese sistema político está sujeto a un sistema político global. En este caso el sistema político global va a ser el Imperio Romano. Pero entonces, ¿cuáles eran aquellas personas que gobernaban en Judea o en Palestina? Número uno, había un rey vasallo. Un rey vasallo es un rey que había sido impuesto por el emperador, aunque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, ese rey fue judío. Ese rey le debía fidelidad a los romanos y no podía rebelarse, él tenía que obedecer lo que el emperador decía. Por eso es un rey vasallo o un rey esclavo. Luego está el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es el encargado de toda la cuestión religiosa, el encargado del templo, el encargado de cómo tenían que vivir las personas en ese tiempo, de cómo se tenían que comportar. El sumo sacerdote era el encargado también de decir cómo se tenían que interpretar las escrituras, en este caso la Tanaj, que hace referencia a nuestro Antiguo Testamento, que es el libro sagrado del judaísmo. Y el Sanedrín, que era un grupo de 70 personas intelectuales, eran los que ayudaban a interpretar las escrituras y que además le ayudaban al sumo sacerdote. ¿Listo? Posteriormente viene el sistema político global, el más importante en ese tiempo, que era el sistema político romano. El sistema político romano se dividía en 4 partes. Número 1, en el emperador. El emperador era conocido como un embajador o como un hijo de los dioses. Por lo tanto, la gente se rendía ante su poder y ante su autoridad. El emperador muchas veces era puesto por el Senado. El Senado era un grupo de personas que se dedicaban al estudio de las leyes, al estudio del derecho, pero también tenían muchos recursos económicos. Por eso ellos eran los que ponían a un emperador, o en muchas ocasiones los mataban y los quitaban. ¿Listo? Los cónsules eran los encargados de regiones. ¿Listo? ¿Y por qué se enviaban cónsules a diferentes regiones? Los cónsules eran romanos y la mayoría de ellos se dedicaban a proteger las políticas romanas dentro de un territorio y a proteger a las ciudades. Pero ojo, estos cónsules también dedicaban mucho tiempo de su vida a velar porque ninguna de esas ciudades, ninguna de esas regiones se rebelara contra Roma. Si alguien quería rebelarse, los cónsules tenían el dominio sobre muchos soldados, muchos ejércitos, y destruían la ciudad y mataban a mucha gente. Entonces la gente prefería no rebelarse contra Roma porque Roma era violenta y tenía un dominio militar muy grande. Y los reyes vasallos, que como ya lo hemos dicho, estos reyes se sujetaban a las políticas romanas pues porque eran puestos por el emperador. Y si no querían que les quitaran el poder, pues tenían que obedecer todo lo que era impuesto por Roma. Por último, vamos a ver que el Imperio Romano alcanzó grandes lugares.
Aquí vemos lo que es Europa, mírenlo por aquí, todo lo que está colorido es lo que alcanzó el Imperio Romano a conquistar. Entonces vemos aquí casi toda Europa, casi, había sido conquistada por diferentes emperadores en diferentes guerras. Parte de Palestina, que lo vemos aquí, y parte de África. Si nos damos cuenta, ellos tenían el control del mar Mediterráneo, habían conquistado todo el mar Mediterráneo y ellos se dedicaban a hacer diferentes transacciones económicas, se dedicaban a conquistar pueblos porque pues por vía del mar Mediterráneo se les facilitaba todo. Entonces esto era el Imperio Romano, su extensión, su poder, cómo conquistaron el mar, cómo conquistaron diferentes ciudades y cómo entre esas ciudades cae lo que es Judea, lo que es Siria, lo que es Samaria, y pues el Imperio Romano es en los tiempos de Jesús el que tiene el control de todas las cosas. Además de ello, pues todos estos pueblos se rendían ante el poder romano y pues ninguno podía rebelarse. Si alguno se rebelaba, pues el Imperio Romano tomaba el control. Este es el momento en el que aparece Jesús, un momento de conquista, de dominio, en el que el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor y pues todos los judíos estaban ya cansados, agotados de los tratos del Imperio Romano hacia ellos, porque había una contraposición de ideas religiosas, culturales y demás, que más adelante vamos a ver que desembocó en una guerra civil terrible. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Dios los bendiga.